¡Gol! ¡Vamos! ¡Golazo de Simone Zaza! ¡Vamos! ¡Qué golazo, chaval! ¡Hey, brothers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal. En mi canal, Dani Meroño, y toca gameplay de FIFA 17. Lo primero, pediros disculpas porque esta semana he ido súper liado con el asunto de Marcelino. Tenemos nuevo entrenador para los 2 próximos años, así que espero que ya se empiece a notar en FIFA 17. Tenemos partidazo. Español, que es 9º, contra Valencia, que es 13º. El Valencia viene de ganar contra el Osasuna. Una auténtica victoria, 4-1, así que espectacular. Mientras que, si no me equivoco, el Español también viene de ganar. Yo creo que es un partido intrascendente, de esos que molestan en la liga, pero que si lo ganas, pues mucho mejor. Así que sin más dilación, vamos a ver lo que nos depara este partido. Como siempre, empezamos grabando y ciñéndonos mucho a la realidad. Así que vamos a ver, ya estamos viendo imagen de partido. Vemos cómo me pongo en imagen, pues en el bando visitante, obviamente. Ahí vemos Español y Valencia, los dos equipos. Forma real siempre, ¿eh? Siempre forma real. Por cierto, disculpas por el pelo que tengo, porque me lo tengo que cortar. Y la camiseta esta que me hace un poco... Pero bueno, que está bien. Nada, forma real siempre, ¿eh? Forma real. Vemos cómo son dos equipos muy parejos. Vamos a darle al Valencia, vamos a darle al Español. Ahí vemos también cómo están los dos equipos. Yo creo que Valencia va a ir de negro. También tengo la opción de ponerlo de blanco, pero creo que va a ir de negro. Mientras que el Español posiblemente va a ir de blanco y azul en Cornellà al Prat. Vamos a ver, antes que nada, ajustes del juego. Partido a 6 minutos, si os parece bien. Clase mundial, leyenda, clase mundial. El otro día Waldestadion, que es el más parecido a Cornellà al Prat, por las... es lo más parecido, lo más símil, ¿no? Con lo cual, vamos a coger este, primavera, las 4, perfecto, tiempo, despejado, modelo del campo nos da igual, desgaste del campo vamos a poner ligero, velocidad normal y balón, pues por defecto, nos da bastante igual también, ¿vale? Pero vamos a lo interesante. Lo interesante es la dirección de equipo. Y vamos a poner ya el equipo muy parecido. Bueno, voy a leer la convocatoria, que está compuesta por Diego Alves, Domenech, Montoya, Lato, Gallá, Mangala, Santos, Garay, Enzo Pérez, Álvaro, Medrán, Parejo, Carlos Soler, Orellana, Rodrigo, Nanín, Munir, Santimina y Zaza. Con lo cual vamos a empezar a descartar a gente. Vamos a quitar primero de la convocatoria a Siqueira, vamos a meter a Santos, descartamos a Benur y metemos a Medrán, cogemos a Rodrigo y lo metemos por Cancelo, que se ha caído a última hora, tenía un golpe, quitamos a Mario Suárez y metemos a Lato, vale. Se han quedado fuera Benur, se ha quedado fuera Siqueira, Cancelo y Bacali. Y Mario Suárez, que no va a continuar seguramente el año que viene en el Valencia. Ya han hablado con su gente y parece ser que no va a continuar. A ver, vamos a hacer ahora el 11. Gaya por la izquierda, Mangala, Montoya, Garay. Sí, bueno, pues esto es lo que ha probado, básicamente. Parejo, Enzo Pérez detrás. Yo creo que van a jugar estos dos. Orellana lo vamos a poner en banda izquierda porque no lo ha probado en el entrenamiento. Aquí ha probado a Carlos Soler. Mientras que a Munir yo le voy a dar la alternativa a Rodrigo Moreno. Esto es lo que ha probado en el entrenamiento y lo que creo que va a sacar contra el Español. Luego Boro nos puede sorprender o no, pero bueno, esto es lo que ha sacado. Así que vamos a dejar así el equipo. Alves de portero, porque no creo que Jaume Domenech juegue. Le he preguntado en sala de prensa a Boro y me ha dicho que en principio no. Con lo cual, que sí, que valora mucho su trabajo y tal. Le dieron el premio contra Osasuna porque era el último, pero que no va a jugar. La he dejado entrever. Vale, bueno, pues yo creo que así ya está bastante bien. Y la formación es esta, la que va a jugar el Valencia. Más cositas, más cositas. Bueno, ahí vemos a Zaza y demás. Vale, pues ya lo tenemos todo claro.
Bueno, pues comienza el partido y comienza el partidazo. Vamos a ver qué tal se nos da, porque, bueno, no es un partido fácil, ¿eh? El Valencia debe mejorar muchísimo. Así que vamos a ver qué nos depara. Llevamos a Diego Alves. Hoy titularísimo, Diego Alves. Va a acabar la temporada, creo que va a jugar los 2 partidos que le quedan y vamos a ver qué pasa con su futuro. Ahí vemos cómo saludan los 2 equipos. Vemos a Montoya. Yo creo que es Garay junto con Mangala. Así que va a empezar el partido. Espadas en todo lo alto y vamos a ver qué nos depara. Diego López. Ahí está, portero del Español. Vamos por allá, venga. Ahí está. Sacan ellos. Vamos por allá. Ta 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 ta. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver bueno. Hostia, cómo ha salido el Español, joder. Vámonos. Venga, tranquilidad. Porque ahí le mostramos al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados en la misma. No, ahí no. 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Venga, 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 presionando, presionando. ¡Oh, Zaza! No, me cago en tu puta. Lo has tenido ahí, tío. Míralo, nano. Hostia puta, tío. La has tenido, Zaza, tío. Joder. Cago en la puta. No pasa nada, tranquilidad absoluta. El partido acaba de empezar. ¡Ay! Te has equivocado en esa conexión. Conexión. Me ha salido muy... Vamos para allá. ¡Vamos, Mangala! Hostia, hostia. Hostia, me han pillado ahí. ¡Grande, Alves! ¡Vámonos! Hostia, tío. Vamos a tocar fácil, fácil, fácil. ¡Fácil! Uf. Cago en la puta madre. Vamos para allá, Toca en corto el Valencia. Vamos a ver. Garay abre parte derecha. Devuelve de nuevo para Garay. Va a cambiar de banda. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para nadie? No, sí, para José Luis Gaya. Ahí está. El chique de Pedreguer. Tocándola para Orellana. Como toca el Valencia. Por el centro ahora. Enzo Pérez. Para Enzo Pérez. Parte derecha. Martín Montoya. Buscando un apoyo. Lo encuentra de nuevo por el centro. Otra vez. Ahí se duerme un poco Enzo Pérez. Roba en el Español. Y presiona de Valencia. ¡Vámonos! Venga, va. Hay fuego, tío. Hostia puta. ¿Dónde está Vivo? Venga, va. Joder. Hemos empezado bien, tío. Hemos hecho el gilipollas. Bien. Bien. Vámonos. Vámonos. Ahí te has equivocado. Joder, tío. Cómo presiona el Español, nano. Falta normal. Normal. Salgamos en corto. No quería ir, pero bueno, no pasa nada. Tampoco ha salido mal. Hostia, es que no quería ir, tío. Ya lo sabía yo. Venga, vámonos, nano. Vámonos, Zaza, hostia. Un poquito, chavales, venga. Por cierto, Valencia, ahora que tiene nuevo entrenador, ojito, ojito con la limpia que va a haber en el vestuario. Hay mucho futbolista en el Valencia que va a tener que hacer las maletas. Me parece normal, ¿no? Porque han hecho una temporada lamentable. Encima se han acomodado. No sé. No han estado a la altura de lo que se merecía el Valencia. Así que... a la Rue. Vamos a ver. Esta es buena,
¡Gol! ¡Vamos! ¡Zasca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Simone Zaza! ¡Vamos! ¡Qué golazo, chaval! ¿Cómo la he empalado? La primera no ha salido bien, pero la segunda, digo, voy a pegarle y voy a darle ahí con todo el alma. Mira, mira, mira. La primera no la he pegado bien, pero la segunda he hecho ¡pam! Donde no podía llegar Diego López. Golazo, golazo. Madre mía. Menudo rosco. Bueno, pues roscazo para empezar el partido. Minuto 20 y pico y gol de Zaza. Vale, vámonos. Pierde el control del balón. Ahora van a tener que hacerle el homenaje, ¿eh? De oro y brillantes. La insignia. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, paciente. ¡Qué bien! Venga, va, tranquilidad. ¡Eh! Muy buena la entrada y la pelota Se ha metido el cuerpo ahí. falta. Bueno, bueno, no pasa nada. No pasa nada, chavales. Estamos trabajando bien. Un tiro, un gol. Este gol que tiene Simone Zaza. Mira, mira, mira qué golazo. Ay, mamita querida. Zasca. Con la fuerza que Bimba. si llega a ganarle la cabeza al arquero, todavía la están buscando. Ahí presionando. Porque esa pelota entró por Bien, Zaza, bien trabajado, chaval. entra el jugador y quizá tenga una. Zaza es un delantero muy, muy aprovechable para el Valencia, ¿eh? Yo, cuando la gente tenía sus dudas, a mí eso me sorprendió, porque es un delantero que es el tipo de delantero que en Valencia siempre ha triunfado, siempre ha tenido su hueco. Cambio en Hostia. la posesión del balón. ¡Buen disparo! Uf, Que los metía de madre mía, flipado. Bueno, pues es el delantero que siempre ha tenido su hueco en Valencia. Y yo creo que eso Valencia tiene que recuperar un poco sus raíces. Hablando con un ejecutivo del club, venga, va, lo voy a decir, con Mateo Alemán, me decía que para lo que quería el Valencia era el entrenador ideal, Marcelino. Yo creo que con jugadores como Zaza se puede conseguir. Y con compromiso, con mucho compromiso. la zona de peligro. Montoya ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Ah, no va a llegar! a buscar la ¡Y me ha ido ahí por poco! Felipao. cerca pasado esta pelota, la vemos de nuevo. este jugador. No Bueno, estamos ahí Casi fuera. a muerte. O sea, es un partido... Se le fue afuera. Aunque me he relajado un poco después del gol, estoy a tumba abierta, ¿eh? Yo creo que el último lo voy a jugar en nivel de leyenda, ¿eh? Para allá, aunque sea contra el Villarreal. Pérez. ¿Cómo toca el Valencia? Carlitos Soler, ahí está mi pupilo. Tocando bajo con Orellana. Por la banda. Orellana para Simone Zaza y se revuelve, le presiona muy bien el español, la va a sacar rápidamente. Vamos a ver si el Valencia es capaz de hacer la presión y robar el esférico. ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡No te duermas! ¿Qué has hecho? Va con el zapatazo. ¿Qué has hecho ahí, Garay, tío? Robado fácil. ¿Te has quedado frito? Gaya. Venga, vámonos. Vámonos, Orellana. Hostia, gánate el sueldo. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Bien trabajado. Visitando el perímetro del área, buscando un Otra. espacio. Esa es. Parejo. Uf, eso falta, tío. Entrada al balón, sale disparado. Y seguramente lo va a hacer. Nada, mierda para ti. El centro va a quedar en la defensa. Va el disparo largo. Fuera, 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 fuera. Tranquilidad. Bueno, pues nos vamos al descanso Primera mitad. con el marcador momentáneo de 1-0, 0-1, ganando el Valencia Club de Fútbol. Ojalá mañana el Valencia se vaya al descanso ganando por la mínima. Ojalá. Pero bueno. A ver, ¿cómo está el equipo? Bueno, vamos a mantener más o menos a toda la gente porque está haciendo un gran desgaste, pero están jugando bien. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo. Tocando, parte izquierda. Vamos a ver si es doble, ¿no? Decide apostar por el centro. No con Zaza y se va a dormir un poco, tiene que retrasar.
3/4 de cancha, Enzo Pérez. Vamos a ver, por dentro. Ah, tío, qué mal lo has hecho. Pensaba que iba a hacer el desmarque el que estaba por fuera. Que a veces me da un poquito de rabia a mí FIFA cuando... Que a lo mejor es culpa mía, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues quizá no sepamos o no sepa hacer ciertos desmarques, pero da una rabia cuando tiras el desmarque hacia un lado o tiras el pase hacia un sitio y va el jugador hacia otro. Vamos, o sea, es de las cosas que más rabia me dan en la historia de FIFA. Ese y cuando hace falta la grúa para mover al jugador. Aquí puede haber una oportunidad. Ay, me ha faltado ese último toque, tío. ¿Cómo estaba doblando? Vamos, va, no podéis seguir. Vamos, vamos. Presiona ahí Enzo Pérez. Bien trabajado los dos. Vámonos. Ahora sí. Vámonos, Orellana, que tienes campo. Vámonos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ah, tío, te has dejado el balón, colega. Uf, qué limitadito, tío, aquí. No hay fuera de juego, Pérez. ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo de Simone! ¡Za! ¡Qué golazo, nano! ¡Madre mía! Mira, mira. ¿Cómo toca ahí? Se toma para ti y ¡bimba! ¿Cómo se la cruza a Diego López para que no llegue a ningún lado? Mira, ¡bimba! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué bueno Zaza, nano! Y por ahora la pizarra 2-0. Madre mía. Brutal, sin palabras. Za. ¿Cómo está el Valencia, tío? ¿Cómo suelta ya la mano de Marcelino? Sigue el movimiento, no cae. Tranquilidad, sigamos ganando. Tranquilidad absoluta. Mira por arriba. ¡Qué bueno! Recorte. Dásela. Ah, tío, y te has equivocado, tío. El puto desmarque. Marito, empezamos a marchar el papel el técnico local en el próximo. Oh, minuto 64, Estoy dominando aquí. Bueno, que tenga el balón en la hora. No estoy nada mal, En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Buena zona para encontrarse. El otro día contra Osasuna estaba peor, fíjate. Ha llegado la pelota, pero no Nada, tranquilidad, tranquilidad. Fuera, no pasa nada, no saben. Venga, tocamos en corto. Esa es Diego Alves. Tocando en corto para Mantir Montoya en campo propio. Va a intentar ir parte derecha, se apoya en parte derecha con Rodrigo, que va a retrasar de nuevo. No hay prisa ahora para el Valencia. Va a apoyarse aquí con Parejo. Parejo no para Garay. Garay para Mangalá. Vamos a ver Mangalá. Va a intentar subir un poquito el balón controlado. Enzo Pérez. Ahí está Enzo Pérez, abriendo parte derecha para Rodrigo Moreno. Rodrigo de nuevo para Simone Zaza, que viene a hacer labores de centrocampista, parte izquierda. A tocar Carlos Soler con José Luis Gallá, va a intentar el doble. Qué bueno ese balón. Va a llegar, vamos a ver si puede encarar. Vamos a ver, va a encarar. Y le ganó la posición. Y va a ser balón para el Español. Que presiona muy bien, pero es que le falta mucha calidad al Español aquí en el juego. Bueno, la Villarreal también tiene buenos jugadores, pero tampoco es una maravilla. Campo de Cornellà del Prat, si habéis estado alguna vez, es un campo complicadísimo, O sea, no se llena prácticamente nunca, pero es un campo difícil. A Valencia históricamente no se le ha dado bien. Yo recuerdo un partido, bueno, varios partidos con uno allí en Copa, tal, en Liga y... ¡Gol de Carlitos Soler! ¡Golazo! ¡Madre mía, qué golazo! Eso lo enseñé yo, Eso se lo enseñé yo, por repost. ¡Madre mía! ¡Mira qué golazo! ¡Brrr! Ahí está. ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, Carlitos! Se parece, Está ahí un poco... Parece.
La diferencia es más amplia todavía. 3-0. 3-0. Diego Reyes. Esta camiseta de EA Sports, Le sacan el balón y se escapa. de EA Sports, me está dando suerte, me está dando bastante suerte. Hostia, lo que me ha hecho ahí. Hernán Pérez, él es del Villarreal. Nada, no saben. Bien, Diego Alves. Me está dando mucha suerte. Me gusta. Aunque voy a intentar ir cambiándolas. Por cierto, hablando de los eSports, no de EA Sports, sino de eSports, voy a lanzar un mensaje y es que lo barato sale caro. Eso es así. Y por desgracia, en la profesión, los que llevamos mucho tiempo en la profesión, nos hemos dado cuenta como de unos meses a esta parte, hay mucha gente que se ha subido al carro, que no es profesional y que está chupando del bote. Y al final, un mensaje para la gente que manda y la gente que de verdad quiere que esto funcione, que los eSports funcionen, que los proyectos funcionen. Lo barato sale muy caro. Y si no, al tiempo. Bueno, pues me voy a llevar el partido y no he hecho ni un cambio. Bueno, voy a hacer un cambio. Mira, voy a sacar al Lato, que me hace mi ilusión, ya que es buen chaval, buen tipo. Voy a sacar al Lato ahí, que juegue un poquito, para que tenga minutos, joder. Tienes que ir cogiendo fuerza. En la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar. Este tiro libre. Vale, perfecto, porque es tiro libre, puedo hacer el cambio y de paso que se vaya allá, a su casa. Muy bien. Para que se realice el cambio. Vamos allá. Uf. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota horrible. Venga, vamos allá. Recibe la pelota en compañía de un contrario, no la controla, se le ha escapado el balón. Uf, qué poquito ha faltado, ¿Quién no quiere? Minuto 87, nos lo vamos a llevar, chavales. A ver si el Valencia hace lo mismo en córner y al Prat. Entra en zona de peligro. Ah, he intentado ahí hacer una delicatessen, no va a salir una mierda. Sí, señor. Español sin ideas, completamente sin ideas. Le está sumando el árbitro. Y el Valencia muy enchufado. Se nota la mano de Marcelino, Hernán Pérez. Hostia, os imaginéis ya a Marcelino ahí, Madre mía. ¡Ah! Joder, portería cero, hostia. Gol de maquillaje, nada Portería más. cero, joder. Que ¿Cómo pasan a 3-1? consuelo nada más, porque tiempo no tendrán para poder remontar el resultado. Habían hecho todo lo posible para que este gol... Ya está. Se acabó. Victoria de Valencia por 1-3. Y bueno, pues ahí habéis visto el partido, que ha sido un auténtico partidazo. Y que bueno, pues la verdad es que yo pensaba que el Español era mejor equipo en FIFA 17. Y ahí está el marcador. No sé si es porque estoy mucho mejor o más entrenado, pero es que Simón de Zaza ha hecho un partidazo. 3 tiros, 2 goles, poca broma. Con lo cual, bueno, pues estoy muy contento de esta victoria y de que, bueno, pues hayáis disfrutado con este gameplay. Voy a intentar hacer poco a poco más cositas, pero tened paciencia porque compaginar lo que ocurre en la vida real con la vida virtual es bastante complicado. Así que sin más dilación, brothers, os recuerdo que cada semana vais a tener 1 o 2 vídeos. Esta semana he ido un poco liado y solo he podido subir este, pero deciros que va a haber muchos nuevos contenidos, va a haber muchos más vídeos distintos, va a haber también muchas cosas con respecto al día a día de un periodista de información deportiva. Y que también os recuerdo que os podéis suscribir tanto a Twitter como a Instagram. En Instagram he renovado la cuenta, así que ya sabéis, Dani_Merono, tanto en Twitter como en Instagram. Y ahí tendréis toda la información, fotos, vídeos y demás. Así que chicos, que paséis buen fin de semana o cuando veáis este vídeo. Disfrutad. Adiós. Suscribíos al canal.